Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña don Manuel Triay Peniche. Don Rodrigo, buenos días. Por favor. Prestigiado periodista. Sí, señor. Don Manuel, ¿cómo está usted? Bendito Dios, muy bien. ¿Vas a regresar a clases? ¿No vas a regresar? ¿Quieres que sea presencial? ¿Cómo quieres que sea, don Manuel? No, yo a la escuela no regreso. ¿Al penal quién sabe? Al penal quién sabe, pero a la escuela no regreso. Pues, vamos a ver qué va a pasar. Ya falta muy poco para saber qué se va a hacer en Yucatán. Desde luego el gobierno del estado ha adoptado una postura, que es la postura oficial del presidente de la República, muy inteligente, y desde el punto de vista político creo que es la mejor salida que tienen. El regreso a clases, responsabilidad de los padres. Bueno, ¿tú sabes si los mandas o no los mandas? Por parte del gobierno del estado dijeron que hay que será opcional, ¿no? Que tú decides si quieres que vayan o no. ¿Tú consideras que deban de ir o que no? Si fuera el caso de tus hijos. A ver, hablemos primero de... Es opcional. Okay. Si tú quieres, mandas a tus hijos a la escuela, y si no, no los mandas. ¿Okay? Si se enferman tus hijos en la escuela, es tu problema, no es mío. Yo te dije que quedaba en tus manos. O sea, una medida política bastante inteligente, y pues como que me lavo las manos, es problema tuyo. Así que ya sabes, para empezar con eso, si quiero que vuelvan o no quiero que vuelvan, ya es una cosa que cada quien va a resolver. Pero si vemos los antecedentes, o más que, bueno, sí, algunos antecedentes, por ejemplo, un estado que regresó a las clases presenciales cuando estaba en verde fue el estado de Campeche. Y hablo de él porque todo el mundo, los yucatecos, sabemos dónde está Campeche. Y dio marcha atrás, y estaba en verde, y dio marcha atrás por los contagios. O sea que es un riesgo mayúsculo, un estado que oficialmente está en naranja, que es el que está pegadito al rojo. Y de acuerdo con la información oficial, estamos en naranja. No sé, porque la información oficial es muy clara, dice, ese es el resultado en los hospitales públicos. Hoy atendieron 290 y tantos contagios, hospitales públicos. ¿Cómo están los privados? O sea que el colorcito se puede manchar un poquito de rojo si le presionamos un poco. Hay un riesgo muy grande, que lo ponen en decisión de mano de los padres. Tú sabes si los mandas, y si te enferman, pues ¿para qué los mandaste? Claro. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Van a ir unos? Sí, seguramente, no unos, van a ir muchos. ¿Van a dejar quedarse en casa otros? Sí, ¿cuántos? No sé en su porcentaje, pero mi pregunta es, el maestro que va a ir a atender a los 10 chicos que llegaron al salón, ¿va a tener tiempo después, porque le nace, por su vocación, porque no tiene otra cosa que atender, de atender a los que se quedan en casa, en sus casas, de atenderlos en línea? ¿Van a trabajar doble jornada los maestros? Ni los maestros han sabido responderme qué van a hacer. Una jornada pagada y una gratis. ¿Ok? Eso no me ha quedado claro cómo lo van a hacer, porque desde las escuelas no pueden estar dando clase presencial y en línea. La gran mayoría de las escuelas, y en eso coinciden los maestros, es que el internet que tienen es insuficiente. Y la mayoría dice, no, yo atiendo aquí en mi casa, no. Y allá van a tener que ir porque les pagan, y porque si no se presentan, pues les descuentan el día. Pero en sus casas, ¿cómo sabes que los están atendiendo? O sea, hay un horizonte de dudas de qué va a ocurrir. Pero si nos vamos a las escuelas, Rodrigo, yo creo que aquí hay algo que atender, y hay que atenderlo con urgencia. Y no es una cuestión política, no es una cuestión de gustos, es una cuestión de necesidad apremiante. Nos dice el gobierno que habrá 3 filtros. ¿Ok? El filtro de la casa, que es el más importante. Si tu hijo no está en óptimas condiciones, se siente un poquito mal, no lo mandes a la escuela. No que tenga
que pueda tener. No lo mandes, no lo arriesgues a tu propio hijo. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es la llegada al salón, a la escuela misma. Y el tercero es el salón de clases. Cuando los niños lleguen a la escuela, van a pasar un segundo filtro que va a llevar mucho tiempo. ¿Ok? Va a haber colas a la entrada. ¿Por qué? Porque se supone que les van a tomar la temperatura, se supone que les van a poner gel, y no está llegando Rodrigo Menéndez o Manuel Triay, que ya tienen muchos años, que saben qué es eso y qué es el tiempo. Sí, van a llegar niños desesperándose, ¿sí?, etcétera. Van a pasar el segundo y el tercero va a ser en el salón, o sea que el tiempo de espera es grande. Pero hay muchísimas escuelas, muchas escuelas que no están en condiciones para recibir a los niños. Hablo de una escuela en particular que conozco, y conozco a la maestra que me lo dijo todavía anoche. En mi escuela no hay agua potable, pero no hay agua ni siquiera de pozo. Pero no hay agua, no desde hoy, desde hace 2 años, y le decimos a la Secretaría, y la Secretaría no mete las manos. ¿Cómo vamos a recibir a los niños? Y es una preescolar, y esto carga a otra cosa que hay que atender. Estos niños que llegan, niños de preescolar, o te incluyo a los de primaria, pues tienen que ir al baño en algún momento. Pero estás hablando en este caso, estás hablando de... digamos, focalizando algunos casos. No debe ser el 100% de las escuelas. ¿Quién te dice que no es el 100? Pero ¿quién te dice que no es la mayoría? Yo creo que no. ¿Por qué? No me suena. Porque, pues, a mí sí me suena. ¿Sí? No, si estamos hablando de Mérida, pero me suena. Escuelas vandalizadas en un elevadísimo porcentaje, tiempo, claro. Escuelas carentes de servicios básicos como es el agua potable. No son todas. Basta que haya una escuela donde no hay agua potable para que no se acepte este nuevo paso presencial en la educación. Porque con una escuela, si tú llevaras a tu hijo a esa escuela y tu hijo es de 5 o 6 años y se orina, se hace cualquier cosa, para empezar los maestros no lo deben de tocar. Claro. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a tu niño sucio? No. ¿Con qué lo limpias? ¿Con qué lo bañas? ¿Con qué lo atiendes? No hay agua en tu escuela. Esto es un caso grave. Con una escuela que haya así, esa escuela no debería de trabajar. Pero vamos un poco más, licenciado Menéndez. Desde que se modificó la ley de educación en el país hace, no sé, 3, 4 años, quedó bajo la responsabilidad de los maestros y de los padres de familia el proveer lo indispensable para el funcionamiento de esas escuelas. Y los padres deben de dar, en este caso, ¿qué les mandó la Secretaría a la mayoría de las escuelas? Solo el termómetro y el gel y el sanitizante y todo lo demás que necesita. ¿Lo van a dar los maestros? ¿Cuánto tiempo lo van a dar? ¿Lo van a dar los padres de familia? ¿Quiénes pueden o quieren darlo? Porque además la SEP dice, la educación es gratuita, pero la Asociación de Padres de Familia tiene que proveer lo que falta. ¿Y a quién? Dice la ley, la gestión corresponde a los padres de familia. ¿Ante quién van a gestionar? Ante la SEP no lo está dando. O sea, no hay, veo yo, condiciones suficientes para que los niños regresen y para evitar un contagio. ¿Ok? No digo que esté mal, está pésimo. ¿Y a quién? Pues a los padres corresponde decir si van o no van. Y hay muchos padres que necesitan que les cuiden a sus hijos, esa es una realidad. Y a veces los niños, dice el protocolo, deberán ir acompañados de un papel que firmen los padres en que dice que su estado y sus condiciones de salud son excelentes. ¿Qué padre que necesite dejar a su hijo va a decir que son excelentes? O sea, es un riesgo muy grande. Y información oficial, no sé el nombre de la institución porque es muy grande, creo que pertenece al INEGI, dice que en los últimos días se incrementó un 322% el número de contagios de niños y jóvenes en México. O sea, las cosas están muy serias. Pero ¿tú crees que esto
o sea, sea mejor quedarse en clase que sea en línea. Imagínate, estás hablando de educación básica, Sí. ¿no? Donde hay papás que tienen que ir a trabajar, que no tienen dónde dejar a los niños, tal, y entonces de pronto sí necesitan que el niño vaya. Y no necesitan que vaya, no solamente, olvidemos del niño, sino del padre, que como tiene que ir a trabajar, necesita dejarlo en algún lugar y no tiene quien lo cuide. Entonces, por eso lo va a llevar. Mientras que por el otro lado también, por el lado del niño, pues el niño necesita algún tipo de socializar de alguna manera, no a costa de la salud. Por eso tiene que ver que se tomen las medidas necesarias para poder ir, ¿no? Sí, por eso. Es un equilibrio de alguna manera. Es un equilibrio. Ahora, en todo el estado, las papeleras, las vendedoras de útiles escolares y demás, se están quejando de que se abastecieron lo suficiente para regresar y no hay la demanda. No va a haber. Ni creo que vaya a haber, porque van a haber alumnos que no van a ir de plano y habrá otros que pues ni siquiera vayan a comprar muchas de las cosas. Así es. Entre otras cosas, porque la pandemia, a muchos, hay otros que no, pero a muchos la pandemia ha golpeado muchísimo más en su economía. Oye, y estás hablando de la básica. ¿Y los universitarios? Creo que hay un acuerdo con ellos para regresar más adelante, no sé si en enero o algo así. Que son a partir de 18 años que ya fueron vacunados o que están en proceso de ser vacunados. Entonces eso es diferente. Y ahí tocaste un punto muy importante, ¿eh? Muy importante. De 18 años que son vacunados y los adolescentes y los niños que no reciben vacuna, no solo se pueden enfermar, sino que además ya está comprobado que sí son portadores del virus. Claro. Estamos ante una situación inédita. Pero lo de yo creo que los universitarios sí tienen razones para regresar. ¿Sí? Mucho mayores razones que los de educación básica. Oye, los de prepa no, porque tienen menos de 18 años y no fueron vacunados. Los de secundaria tampoco, los de primaria tampoco, y bueno, los de kinder menos, ¿no? Pero los de universidad sí, y creo que ya es urgente para ellos regresar. Sí, se están tomando medidas para que este regreso sea escalonado. Si hay 30, pues 10 van un día, 10 otro, etcétera. Pero allá, al menos en la Universidad Autónoma de Yucatán, sé que se están preparando para ese regreso porque la misma clase presencial la harán llegar en línea a los que no tengan que ir al salón. Claro. El maestro no va a trabajar doble, va a transmitir por medio de proyectores o qué sé yo, con esos adelantos científicos, va a transmitirle a los que se queden en casa lo que está trabajando en el aula. No es el caso, hasta donde sé, ojalá yo esté muy equivocado, no es el caso de los maestros de las escuelas primarias y secundarias oficiales y las escuelas preescolares, ni qué decir, que puedan atender a los dos a la vez. Hay escuelas de verdad donde el internet es tan deficiente que si se conectan todos los maestros lo truenan. Bueno, pasó ahorita con el huracán, ¿no? Que se fue el internet de muchísimas casas precisamente por las diversas compañías que no han podido, pues, poner de nuevo en funcionamiento sus ¿cómo se llama? Sus cables o lo que sea, ¿no? Todavía, y entonces esos niños pues no van a poder tomar clases ahorita. Así es, y yo entiendo, de verdad entiendo a las autoridades y tal vez haría yo lo mismo. ¿Quieres que vuelvan? Es tu problema, es tu problema. Ya verás tú si los aceptas, si los mandas o no los mandas, y si se enferman no me reclames, yo te dije quedaba en tus manos. Está muy bien, es una medida como de Pilatos, pero que oficialmente te funciona. Que no vayan, nada más es esa. Es decidir que no vayan, pero al decidir que no vayan, los que estén a favor del regreso, que a lo mejor son mayoría, que no sabemos si son o no, porque ya lo veremos ya lo veremos en el momento que digan de manera escalonada, que digan si van todos al colegio y a ver cuántos van a ir. Es correcto. Yo creo que van a ir pocos y irán aumentando en la medida en que esto no afecte. Oye, habrán también niños que ya están acostumbrados, y lo voy a decir de la mejor manera, acomodados con la clase en línea, donde nos tienen que cambiar, siguen en pijama en la mañana, etcétera, que yo creo que eso está mal también.
Y yo, Rodrigo, de siempre he pensado que el resultado que obtienen los niños chiquitos, ¿sí?, las calificaciones escolares que obtengan las deben recibir los papás y no ellos. Dependiendo de la ayuda que reciban de los papás, de la guía que reciban de los papás, será el resultado que ellos obtengan. Sobre todo si están en casa bajo la responsabilidad paterna o de tutor, ¿sí? Si tú ayudas a tus hijos, si estás pendiente de ellos, les va a ir bien. Pero me pregunto, ¿qué pasa en una población? Y te voy a poner el caso de educación especial porque me ha tocado verlo, comprobarlo. ¿Qué pasa en una población de Izamal a donde las carencias están a la orden del día? La mamá es la que hace todo en la casa, cuida niños, barre, cocina, lava, plancha, etcétera. Y a la hora que dice la maestra, se sienta el niño de educación especial ante su teléfono, que a veces la maestra le paga para que tenga internet, se sienta el niño, se vira la mamá a hacer sus quehaceres porque los tiene que hacer, no hay de otra, y tras de ella se vira el niño y la maestra se queda hablando sola. 2 horas después regresa la mamá, ¿y qué pasó? Pues se fue tu hijo y no ha regresado. La maestra, ¿qué puede hacer? ¿Irlo a buscar al patio de la comisaría de Izamal donde está? Nomás no. La mamá dice, no puedo dedicarle más tiempo y la entiendo. ¿Qué pasa con ese niño? Es un fracaso. ¿Por qué? Porque pues, se dieron las circunstancias para que no aprovechara. Oye, don Manuel, ya se está acabando el tiempo, pero hay niños también que les ha funcionado muy bien este método. Sí. ¿No? Y hay otros que no. Es decir, si cuando estaban en clases, que estaba el maestro allá, no hacían caso un poco por lo que estás diciendo, sí, pues imagínate en casa menos, ¿no? Así es. O había otros que sí querían hacer caso en clases y no los dejaban, los distraían y todo, y en cambio a distancia lo hacen perfectamente bien. Claro, y a mucho mérito de la mamá más que los papás, porque los papás nos hacemos como si la responsabilidad fuera materna y no paterna. La mamá está pegada y le exige al niño, y como es uno solo, y además a ella sí le puede jalar la oreja y no le meten al bote, entonces hace que el niño. Hay mamás que tienen a sus hijos como soldados, cosa que bueno, porque les exigen y los niños cumplen y lo están aprovechando. Pues don Manuel, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Nos vamos a un corte. Gracias, Rodrigo. Y volvemos.